en ese tercer día de experiencias que nos llevan a vivir y disfrutar de un crecimiento personal y profesional para trabajar con amor y pasión cada día por lo que hacemos. Agradecemos de manera especial a nuestros aliados comerciales, Intecon, Hightech, Delta Plus, Congitec, Seguros Sura, Seguros Bolívar, Positiva, Compañía de Seguros, Colmena Seguros, AXA, Colpatria, Serentia, Actura, Isotul, Geisas, Moldex, Iprecon, ORP Saventis, Curacana, Gestión Integral del Riesgo, Sicol, Way Group, Silogy, Dotacondor, Clínica Imbanaco y Quirón Prevención Colombia, Estímulo Arus. Estaremos premiando su participación y para ellos quienes están en nuestra transmisión a través del canal streaming pueden participar activamente del chat y quienes están de manera presencial pueden generar preguntas, comentarios, especialmente al finalizar cada conferencia. Les recordamos que esta noche tendremos el cierre con fiesta a cargo de Trilogía, con cena y bebidas para disfrutar. Les solicitamos mantener en todo momento la escarapela, esa permite su identificación, obtener los beneficios del evento y garantizar su seguridad. Me informan que en recepción se encuentran algunos objetos perdidos. Por favor, si es el caso de ustedes, pueden dirigirse a este lugar. Asimismo, le recomendamos estar en todo momento pendiente de todos sus objetos personales. Le recomendamos también mantener su teléfono en modo vibrador para así evitar distracciones. Las unidades sanitarias se encuentran al salir por la puerta lateral y las salidas de emergencia están ubicadas en la parte posterior del auditorio. Recuerden que lo más importante es nuestro bienestar. Iniciamos con la jornada académica con la conferencia Jefes 360 grados, responsabilidades, presiones, prioridades y seguridad a cargo de Ricardo Montero Martínez, profesor y consultor, director de la especialización y maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Occidente, Cali. Bueno, vamos a iniciar este día muy activos con un fuerte aplauso por todos ustedes que están aquí y por supuesto las personas que nos acompañan a través de streaming. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por haber logrado llegar. Sé que está difícil el acceso, según me han contado. No lo padecí porque estaba acá en el hotel, así que les agradezco su presencia en esta primera jornada y hablaremos del tema del que se mencionó y que está colocado aquí en la pantalla, o sea, Jefes 360 grados. Vamos a hablar de liderazgo y vamos a hablar de liderazgo y de su relación con seguridad. Y vamos a darle quizás algunos aspectos de los que usualmente no se hablan cuando se habla de liderazgo. El liderazgo se centra mucho, casi siempre, en las personas y no muchas veces se centra en cuál es el contexto que hay que garantizar para que las personas logren tener y desarrollar su liderazgo como tal. Empecemos por esto de Jefe 360 grados, ¿no? ¿Cuál es el directivo? ¿Cuál es el directivo 360 grados? ¿De quién estamos hablando? Bueno, hay que decir que es, en primer lugar, el directivo más abundante. O sea, el 360 grados es el que no es gerente general ni está en la alta de gerencia. Está más hacia abajo. Son los supervisores, son los jefes intermedios, son los jefes, repito, más abundantes en todos lados, por la lógica de la estructura. Y que además tienen algunas características interesantes, ¿no? No son los que definen la misión, ni definen la visión. Ellos no son la alta gerencia, ellos no son los que deciden hacia dónde va la organización, ni cuál es la misión de la organización. Tampoco son los que definen la política. Estos jefes no son los que definen la política de la organización. Sin embargo, él es contratado para implementar la misión y la visión. Es contratado para eso, es contratado para hacer cumplir las políticas como tal. Con un detalle, él no fue el que las diseñó. Y como no fue el que las diseñó, puede que no comparta absolutamente nada de ellas.
Puede que sí. Lo ideal es que comparta la visión y la misión, pero es de otros. Ojo, la organización tiene que lograr que se vuelva su misión, su visión y su política. Pero todo el mundo sabe lo diferente que es cuando algo lo creé yo a cuando tengo que hacer lo que otros crearon. Sin embargo, para eso son contratados. Tampoco puede que estén en contra, ¿no? Puede que sean relativamente neutrales con respecto a la misión, la visión y la política. Y tienen que motivar a los demás. Tienen que ser capaces de motivar a los demás, a sus subordinados, a pesar de que no sea su misión, su visión ni su política. Evidentemente, dicho así, como digo, es poco romántico, pero es la realidad. Y esos son los que queremos que sean líderes. Porque además ahora está de moda, ¿no? Ya nadie es jefe. Ahora tú eres jefe de distribución. No, eres el líder de distribución. Como si el liderazgo pudiera ser asignado. Usted puede asignar un jefe de distribución. Usted no puede asignar ni designar un líder de distribución. El liderazgo se gana, no se nombra. Hoy, lamentablemente, en muchos puestos se está nombrando. A cualquiera le dicen líder. ¿Usted qué cosa es? No, yo soy el líder de tal cosa. ¿El líder de qué? ¿A quién influencia usted? Usted puede ser el jefe. De ahí a ser el líder es bastante. Bueno, de todas maneras, esa es la realidad. Esos son esos jefes 360 grados. Esos son los que decimos que son claves para la seguridad y salud en el trabajo. Ojo que después vamos a llegar a eso, ¿no? Pero estamos hablando de esos. Siempre dice, no, el supervisor directivo clave en la seguridad y salud en el trabajo. Sí, es directivo clave. Estamos de acuerdo, pero tiene todas estas características. Además tiene un jefe, ¿no? Tiene jefes que le exigen, tiene subordinados que le exigen, tiene colegas, jefes que se comparan con él y compiten en su desempeño. Si no responde a esos desafíos, o sea, si no responde a las expectativas de los jefes, si no responde a las expectativas de los subordinados y si no se destaca entre sus laterales, pues sencillamente puede volver a ser un especialista y no ser más un directivo. De hecho, hay muchos que les pasa, ¿no? Hay muchos que les pasa que entran en un cargo directivo y, claro, no llegan, no cumplen las expectativas y tienen que retroceder. Y vuelven a un cargo de especialista y no siguen en la vía de ser un directivo. Si decide ser directivo, como decíamos, es aún más complejo ser líder. Un líder no es un jefe. De hecho, no hay que ser jefe para ser líder. Pero si se es jefe, es más difícil aún ser líder. Porque, ¿qué define a un líder? A un líder lo define su nivel de influencia. Si es capaz de influenciar a otra persona, entonces es líder de esa persona. Si es capaz de influenciar a más personas, entonces es líder de más personas. Pero si alguien no te hace soñar más, si alguien no te hace esforzarte más, si alguien no te hace querer aprender más, si alguien no te hace que tú sobrepases lo que tienes que hacer, ese no es un líder. No es malo no ser un líder. Ojalá hubiesen muchos buenos jefes, ¿no? Que al menos supieran administrar bien, supieran planificar, supieran ejecutar, supieran monitorear y supieran mejorar. Sin querer decir que me influencie. O sea, tener un buen jefe es una bendición casi. Mejor si es un líder, pero no necesariamente mi jefe tiene que ser mi gran motivador, ni mucho menos. O sea, cuando uno es jefe, llegar a ser líder es todavía más complejo. Y la pregunta es a él, no a la organización. A la organización, claro que le puede convenir que sea líder, ¿no? Pero a él, ¿le hace falta ser líder o le hace falta solo ser un buen directivo? Y esa es una pregunta que siempre
tenemos que hacernos cuando aspiramos a que todos sean líderes. No necesariamente todos tienen que ser líderes. Y muchas veces las personas ni siquiera quieren serlo. Eso es una gran responsabilidad. Bueno, hay una serie de desafíos que tienen los líderes 360 grados y que hay que tener en cuenta cuando nos referimos a ello. Pocas veces se les enseña cómo desenvolverse en esto. O sea, la práctica es la que los enseña, la prueba y el error. Sus habilidades más intuitivas, pero no se les enseña mucho y debiera enseñárseles un poco. Primero, el desafío de la atención. O sea, hay varios desafíos, ¿no?, que podemos mencionar. El desafío de la atención, estar atrapado en el medio de la escalera. O sea, ser alguien que tiene que responder por alguien arriba y a personas abajo. Estás en el medio. Eso crea gran tensión, porque los intereses de los que están arriba muchas veces no coinciden con los intereses de los que están abajo. Tú estás representando los intereses de los de arriba, porque esos fueron los que te pusieron en el cargo, no te pusieron los de abajo. Normalmente en una organización no hay ninguna democracia, no es una elección, no es que elegimos a fulano y él nos representa, no, usted representa a los de arriba, pero también sabe que si no representa los intereses de los de abajo, su trabajo va a ser extraordinariamente difícil. Ya pasó el tiempo de estimular a la gente con latigazos. Ya eso, de ese tiempo pasó. No hay forma de que puedas hacerlo así. Por tanto, tienes que tener algún nivel de motivación con tu subordinado y para eso tienes que representarlo. Eso crea una tensión entre a ese jefe que está en el medio. Ese es el desafío de la tensión. Muchas veces, y probablemente muchos lo hayan padecido, está el desafío de la frustración. Tener que seguir a un líder insuficiente. Tienes un jefe al que tú le ves muchos defectos como jefe, pero es tu jefe. No puedes quitarlo. Puedes trabajar para cambiarlo. Todo el mundo sabe, ¿no?, que muchas veces la presión de los subordinados puede hacer algo para cambiar al que está arriba, pero es incierto, porque tú no tienes el poder de cambiarlo. Y sin embargo tienes que seguir trabajando bajo sus órdenes o irte de la organización. Muchas veces irse de la organización no es una opción, no hay mejor opción. Entonces eso también es un desafío que tienes que manejar como líder 360 grados. El hecho de seguir a un líder insuficiente. Desbancarlo a veces no es tan fácil. E incluso a veces es más peligroso, te pueden poner otro peor. Todavía, o sea, todo eso son tensiones con las que hay que jugar. El desafío de la orquesta. Cuando usted es un líder 360 grados, cuando usted está en el medio, usted tiene que hacer de todo. Usted tiene que ser capaz de tocar todos los instrumentos de la orquesta. Tiene que saber planificar, tiene que saber ejecutar, tiene que saber controlar, tiene que saber rendir cuentas, tiene que saber exigir, tiene que saber hacer de todo. Incluso tiene que saber mover silla cuando hay que garantizar una actividad. Usted es un músico que tiene que saber tocar todos los instrumentos. A medida que usted asciende en la organización, su nivel de responsabilidad es mayor, pero usted tiene que tocar menos instrumentos. A medida que usted asciende, cuando usted empieza a ser más jefe, usted tiene que saber cómo funcionan los instrumentos, pero no tiene que tocarlos. Pero cuando está abajo, usted tiene que hacer cualquier cosa. Y tiene que ser bueno haciendo cualquier cosa. Y eso le pasa también a los líderes intermedios. El desafío de la realización. A pesar de que usted hace cualquier cosa y lo garantiza todo, usted no es el que está al frente. Usted forma parte del equipo. Y muchas veces nos gusta estar al frente. Sobre todo si son líderes que tienen más ambiciones, ¿no? Bueno, pues eso también tienen que aprender a manejarlo. Porque si quieres salir mucho en la cámara, pues eso te puede crear problemas. Así que tienes que aprender a contenerte.
de decir, esto salió porque lo hice yo, pero el mérito se lo llevó aquel. Y eso tienes que aprender a manejarlo porque es así. El desafío de la visión. Bueno, como hemos dicho ya, apoyar la visión es más difícil cuando usted no la presentó. Y eso le pasa a ese líder 360 grados. Tiene que, independientemente de todo, tiene que apoyar la visión que quieren los jefes de arriba. Si no, no aporta valor. Si no lo hace, no aporta valor. Pero siempre es más difícil apoyar la visión de otros que apoyar tu propia visión. Y eso tiene que aprender a manejarlo el líder. Los líderes que no aprenden eso, no avanzan. Los directivos que no aprenden eso, no avanzan. Tienen que saber que tienen que apoyar la visión. El desafío de la influencia. La influencia aquí es importante. Dice, bueno, ¿la influencia hacia quién? La influencia hacia los subordinados, sí, claro, esa es importante. Pero también es importante la influencia hacia tu jefe. Tienes que ser capaz de influir más allá de tu posición. Si no, difícil tu trabajo. Hay veces que tu trabajo se vuelve fácil o difícil según la posición que asuma tu jefe. Pero tu jefe es el que decide asumir la posición. Tú tienes que aprender a influenciarlo para que asuma la posición que te conviene. Y eso también hay que aprenderlo. Y tienen que manejarlo los líderes. Y no puedes escaparte de eso. No puedes escaparte de eso. O sea, siempre te va a pasar. No es algo opcional. Con los subordinados. Esto es lo más trabajado, ¿no? Lo más trabajado ha sido qué hacer con los subordinados. Enseñarle al líder cómo funcionar con los subordinados. No voy a insistir mucho en eso. Aquí hay algunos aspectos, ¿no? Recomendaciones, digamos, genéricas. Involúcrese en el nivel donde suceden las cosas. No se quede sentado detrás de un escritorio. Vaya a ver qué está pasando donde suceden las cosas. Sea usted el nivel que sea, eso es una recomendación genérica. Es lo que dice un viejo adverbio chino. Tus ojos te creen a ti mismo y los oídos le creen a los demás. Entonces, no se quede solo con lo que le cuenten. Vaya a ver, camine despacio por los lugares. Usted tiene que ser capaz de ver un 10 en todas las personas. O sea, tiene que ser capaz de entender que todas las personas tienen algo en la cual pueden ser los mejores. O sea, realmente un líder tiene que descubrir, porque no siempre se descubre, tiene que descubrir en qué cosa esa persona es mejor dentro de lo que tiene que hacer. Y tiene que ser capaz de desarrollarle ese potencial. O sea, es como el cuento que dice, bueno, mi hijo sacó 10 en música y casi aprobó por los pelos matemáticas. Si le tengo que poner un profesor particular, ¿de qué se lo pongo? De música. Ese es su potencial. Desarrolle el potencial. ¿Por qué usted va a insistir en matemáticas? ¿No es bueno en matemáticas? Déjelo que apruebe, que apenas apruebe, pero póngale un profesor de música que desarrolle su potencial. O sea, el líder es igual, tiene que tener la habilidad de ver en todo el mundo un gran potencial para pulirlo y desarrollarlo. Permita que cada cual trabaje en su zona de fortaleza y que contribuya mejor con los demás. Tiene que tener esa habilidad. Tiene que dar el ejemplo de los comportamientos que desee que existan. Eso también es otra gran realidad. O sea, la gente no se guía por lo que tú dices, la gente se guía por lo que ve que tú haces. En materia de seguridad es extraordinariamente importante este tema. Si tú dices que la seguridad es importante, pero tú nunca te dedicas a la seguridad, tú estás enviando el mensaje que la gente va a recibir.
que es, a él se le olvida que la seguridad es importante, porque bueno, él dijo que era importante, ¿no? Pero evidentemente se le olvida. Por tanto, no es importante. Si no es importante para él, pues entonces para mí, ¿por qué va a ser importante? O sea, para la mayoría de nosotros, a medida que usted aumenta más su nivel intelectual, eso difiere un poco, ¿no? Pero para la mayoría de nosotros, lo más importante en el trabajo, en primer lugar, es lo que es importante para mi jefe. Porque es lo que me va a preguntar, es lo que me va a controlar, es por lo que me va a evaluar mi desempeño. Por tanto, bien bobo soy si yo no priorizo eso. Si mi jefe nunca le importa la seguridad, no es que la seguridad no sea importante, pero no me ocupo de eso. Entonces, en materia de seguridad, esto es todavía más relevante, pero no es solo en materia de seguridad, es en todo. Siempre es en todo. Debe ser capaz de transferir la visión. Y ese es también un elemento difícil, porque acuérdense que la visión no es de él. Y tiene que ser capaz de transferir la visión que crearon los superiores de él hacia la gente que está abajo. Y debe recompensar por los resultados. Ese líder, para ser líder, tiene que recompensar por resultados. Y no estoy hablando de la recompensa que tenga estructurada la organización. La organización puede tener estructurada una recompensa, digamos, de tipo monetaria. Estoy hablando de recompensas de tipo espirituales, de tipos morales, de tipo de persona a persona. O sea, es como decía un clásico de la administración del siglo pasado. O sea, una palmadita en la espalda está a solo 60 centímetros de una patada en el trasero. Pero está a millas y millas de diferencia en resultados. Entonces, eso hay que saberlo administrar. Y hay que saberlo administrar. No es ir diciendo constantemente, te felicito, qué bueno tú eres, qué bien que estás trabajando, porque al final eso tampoco sirve, ¿no? Y más cuando se lo haces a todo el mundo, los merecidos y los inmerecidos. No es que seas el gracioso ni el simpático, es saber recompensar adecuadamente. Con los colegas. ¿Qué tenemos con los colegas? Él tiene que lograr la habilidad de complementar a sus colegas más que competir con ellos. Tiene que ser amigo. Tiene que evitar hablar de los demás, y eso es difícil. A todo el mundo le gusta el chisme. No tiene remedio. A los jefes también, no por ser jefe les deja de gustar el chisme. Tiene que ampliar su círculo de conocidos constantemente. Lo que te da más oportunidades en la vida es que tú cada vez tengas más oportunidades de que aparezcan oportunidades. Y para eso tienes que constantemente ampliar tu círculo de conocidos. Mejor si el círculo es valioso, pero tú nunca sabes. Otra frase más, o sea, tú nunca sabes quién es el ángel que va a tocar a tu puerta, así que siempre atiende a la puerta. En algún momento llegarán los ángeles. Muchas veces no, pero no dejes de atender. Debe permitir que triunfe la mejor idea. Eso también es complicado, porque hay veces que tú quieres que triunfe tu idea, no la mejor. El líder tiene que ser capaz de reconocer cuál es la mejor idea, aunque no sea la suya, y entonces apoyarla. Y no fingir ser perfecto con los demás, porque, como ya sabemos, todos tenemos defectos. No hay forma. Algunos disimulamos los defectos, otros los disimulamos menos, pero igual tenemos defectos. Con su jefe es bastante complicado siempre, ¿no? Usted tiene que ser capaz de influir a jefe. Eso es una de las formas de poder. Es, digamos, dentro de la teoría, hay varias teorías de cómo se estructura el poder, ¿no? La segunda dimensión del poder es el poder por influencia. Dice, bueno, ¿y esto qué cosa es exactamente? Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Ella es mi jefa, y hoy hay una agenda, hay un punto que no me conviene, y yo me siento con ella aparte y le digo, mira, yo creo que este punto debiéramos discutirlo otro día, que sé cuándo, y ella toma la decisión de que el punto no se discute hoy en la reunión. ¿Tengo yo poder o no tengo poder? Claro que tengo poder. Estoy haciendo que ella, que es la que toma la decisión,
No es que yo, no, pero yo soy el que hago que tome la decisión. Y así sucesivamente. Hay muchas formas en las cuales tú puedes influir. Hay veces que, por ejemplo, ella es la jefa y nosotros tres somos de menor nivel de poder, pero nos aliamos y presentamos una posición única frente a ella, que tiene más poder que nosotros tres por separado en la reunión. Y nosotros tres presentamos una posición única y compensamos el poder que puede tener la otra. Por ejemplo, siempre el jefe de producción tiene más poder que jefe de calidad, talento humano u otra cosa. Pero cuando esos tres se unen, arman una coalición y entonces le presentan una posición más difícil al que tiene que tomar la decisión. Eso es influencia de segundo nivel. Todo eso se aprende. Hay veces que no tenemos ni que hablarlo nosotros tres, ¿no? O sea, no es que conspiremos explícitamente, no, conspiramos implícitamente. Entonces, eso se aprende. Hay que tener cuidado con imitar el comportamiento del jefe de arriba. O sea, esa fábula de la marmota, el cuervo y el zorro. El cuervo es el jefe, ¿no? Y está ahí arriba en una rama. Y la marmota viene y le dice, ¿y tú qué haces? Y el jefe le dice, nada, aquí estoy contemplando el paisaje. Le dice el zorro, le dice el cuervo. Aquí estoy aquí arriba contemplando el paisaje. Y dice la marmota, yo también me voy a poner a contemplar el paisaje. Se pone a contemplar el paisaje, no queda alerta frente a los peligros, viene el zorro y se la come. Digo, espérate, para contemplar el paisaje tienes que estar ahí arriba. No puedes estar donde está el peligro. No te equivoques en la función que tú haces, no te equivoques en la posición en la que estás. No trates de hacer lo que no te toca, porque te puede costar suficientemente caro. ¿Sabes? Eso es lo que dice esta fábula, como está. No interpretes el papel que no te toca. Y tienes que estar muy claro cuál es el papel que te toca y no salirte del mismo, porque te puede, repito, costar caro, ¿no? El líder 360 grados tiene que ser capaz de dirigirse excepcionalmente bien él mismo. Tiene que tener capacidad de dirigirse, de administrarse él muy bien. Tiene que aligerar la carga de jefe. Tiene que estar dispuesto a hacer cosas que otros no harían, pero que él lo hace y lo van a destacar en su utilidad y en el valor que da. Tiene que liderar, no solo administrar. Tiene que aprender a invertir en la química de las relaciones. Al final, en un sistema de gestión cualquiera, usted tiene la parte estructural del sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, todo escrito, todo bien procedimentado, todo bien estructurado, cómo hay que hacer las cosas. Que funcione de manera excelente ya no depende de eso. Ya depende de otros elementos. Uno de ellos, por ejemplo, son las relaciones humanas. Ejemplo muy simple que todo el mundo va a entender, ¿no? Yo soy el de producción, él es el de compra. Somos socios, salimos a tomar cerveza de vez en cuando. ¿Bien? Hoy se me rompió una máquina, tengo que conseguir una pieza urgente. ¿Cuál es el procedimiento? Escribo la solicitud, detallo la solicitud, la envío por los canales pertinentes. Ese envío por los canales pertinentes llega a compra, hace 3 licitaciones, decide en el comité de compra cuál de esas 3 licitaciones es la que va a tomar, entonces se manda a comprar, viene el proceso de distribución que llega a la empresa, llega a almacén, se clasifica, hace cuándo, se hace la solicitud, se informa, se hace el pedido, me llega la pieza mantenimiento y mantenimiento me pone y me arregla la máquina. Vamos a suponer que la pieza, por supuesto, no estaba en la organización. Eso lleva un proceso, está procedimentado, se sabe cómo hay que hacerlo. Lo único que es mi socio. Y yo lo llamo por teléfono, fulano, sí, me hace falta que me consiga la pieza de tu gente, que estoy aquí embarcado, tuve que parar la línea. No te preocupes, mándame el documento. Y ahí empiezo a hacer el documento y ya él está pidiendo la pieza. Y está buscando 3 licitaciones viejas, llamando a 3 más y en 40 minutos tiene la decisión tomada con toda la de la ley. Todavía no ha llegado el papel. Todavía no ha llegado el papel. Y ahí mismo llama él
al que suministra la pieza, oye, mándame la pieza hoy urgente, anótamela ahí, que tú sabes que yo te la pago. Eso no tiene lío. Y de allá viene, le manda la pieza, le llegó, ni entró al almacén, llegó la pieza, no, llévasela directa a mantenimiento, con quien ya yo tengo hablado el asunto, y al final yo tengo resuelto el problema en un tiempo mucho más corto que lo que establece el sistema. ¿Y por qué? Porque somos socios. Si no somos socios, él aplica el procedimiento. Así no, mándame la solicitud. Y hasta que no llega la solicitud, sí, ¿cuánto tengo yo? No, aquí el procedimiento establece que tengo 2 días para hacer, 2 días, 2 días hago la solicitud. Y cuando viene a ver, me paso una semana sin que se me arregle la línea. ¿Alguien incumplió algo en el sistema? No. En ninguno de los 2 casos nadie incumplió nada en el sistema, de lo que establecía el sistema. Lo único que las relaciones humanas hacen que las cosas funcionen mejor siempre. Y no hay auditoría que detecte eso. No hay forma que una auditoría detecte eso, ni lo pueda evaluar. Se va fuera de todo lo que es razonamiento administrativo, ingeniero, etcétera, etcétera. Estamos hablando aquí de relaciones humanas. Entonces, eso hay que hacerlo mucho. Esos líderes. Usted tiene que construir. Hay organizaciones ya muy interesantes, hay organizaciones, conozco el caso concretamente, o sea, usted para poder subir de una posición inferior a una posición superior, no solo tiene que tener un dominio técnico de lo que toca en la posición superior, sino que tiene que tener 3 recomendaciones de alguien de la posición superior o más arriba, para que usted pueda ser considerado para ascender. O sea, no basta con que usted demuestre que técnicamente es bueno. Usted tiene que demostrar que también sabe hacer amigos más arriba. Y sabe encontrar gente que lo apoye más arriba. Si no presenta eso, no lo consideran para ascender. Cosa interesantísima que se está moviendo en algunas de las organizaciones que tienen más desarrollo, ¿no? O sea, hay gente de la propia organización, o sea, tienen que ser 3 cartas de recomendación de gente que estén por arriba de ti, que tú tienes que haber sido capaz de haberlos convencido para hacer eso. Debe reconocer, bueno, tiene que estar preparado cada vez que ocupa el tiempo de su jefe, cosa que también es obvia. Debe reconocer cuándo presionar y cuándo retroceder, y debe lograr que se cumpla su misión. Pero vamos de nuevo al principio. Tiene que dirigirse el mismo excepcionalmente bien. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Bueno, hay algunos estudios que dicen que usted debe dedicarle el 80% de su tiempo a su área fuerte, 15% en lo que está aprendiendo y 5% en otras áreas. De manera de que eso te hace que tú seas mejor. Con algunas recomendaciones que hay aquí adicionales, ¿no? Por supuesto, si tu jefe te dice que tienes que hacer algo, hazlo. Por ejemplo. Ahora, dentro de todo eso, vamos a regresar a la seguridad. ¿Cómo se resuelve esta ecuación para los líderes 360 grados en función de la gestión de la seguridad y la salud? ¿Qué importancia tiene la seguridad y la salud a hacer crecer la organización? Si no tiene importancia, ¿debería dejar de ocuparme de eso? Según las recomendaciones que hay. Y la respuesta es sí. Claro que sí. Aunque nos parezca que la respuesta debe ser no. Siempre tienes que ocuparte de seguridad y salud en el trabajo. La realidad es que para avanzar tienes que hacer cumplir esta regla. Si no, no avanza. Y aquí uno puede decir, para la organización, sí le interesa que siempre se ocupe de la seguridad y la salud, sí, pero para la persona, que al final es la concreta, tiene que saber qué es lo que le va a ayudar a avanzar, qué es lo que le va a ayudar a ser mejor en la organización. Y si para la organización la seguridad y la salud no es valiosa, para él la seguridad y la salud no va a ser valiosa. Y si se ocupa de eso, eso no le va a ayudar a avanzar. Entonces será muy humano
será muy humano, pero no va a avanzar por eso. Por tanto, esa ecuación hay que ayudarla. Si tú quieres que la gente se ocupe de la seguridad y la salud, tienes que lograr que la organización se ocupe de la seguridad y la salud. Si no, ni modo. Y también eso no puede ser solo por una decisión política sin implementación. Ese es un símil para que se entienda la diferencia entre tomar una decisión y administrar o ser consecuente con la decisión. O sea, mucha gente a principio de año dice, este año sí voy a ir al gimnasio a hacer ejercicio. Y efectivamente, en enero arrancan a hacer ejercicio en el gimnasio. Llegan al gimnasio y aquello está repleto. No encuentras dónde parquear siquiera, porque todo el mundo decidió lo mismo. Parqueaste, llegaste, para cambiarte un lío. Todo está ocupado. Te cambiaste, llegaste y no hay máquina para hacer ejercicio. Están las máquinas llenas, todo el mundo haciendo fila atrás de una máquina. Al final consigues una de las máquinas que a ti no te importa, pero bueno, es la que hay. No tiene remedio, y un poco haces ahí ejercicio. Después te intentas bañar y para bañarse ahí, peligroso esto. Puede pasar cualquier cosa aquí con tanta gente en el baño. Te quejas al dueño del gimnasio, el dueño del gimnasio te dice, no te preocupes, ven en 3 semanas. 3 semanas esto está vacío. Todo el mundo decidió al principio sí, pero después no hubo consistencia. Después no lograron hacer cumplir lo que se habían propuesto. Con seguridad es igual. Es importante que lo decidamos, ¿no? Hay que ocuparse de la seguridad, pero lo más importante no es esa decisión. Lo más importante es cómo tú administras la decisión posteriormente. Y es ahí donde todo el mundo deja de ocuparse de la seguridad. Empezando por el jefe, gerente general, que dijo que los activos más importantes son ustedes, nuestros trabajadores. Y por tanto, la seguridad y la salud, lo más importante que hay aquí en esta empresa. De ahí para allá, más nunca se ocupó de ir a una reunión de seguridad. No tiene tiempo. No tiene tiempo siempre significa no eres mi prioridad. No se dejen hacer cuentos. Si un hombre o una mujer le dicen que no se ha podido ocupar de ustedes porque tiene mucho trabajo, porque está hasta aquí de trabajo, porque no le alcanza el tiempo, lo que te está diciendo es, tú no eres mi prioridad. Absolutamente. Porque para lo que usted quiere, siempre hay tiempo. No tiene remedio. Bien, en la seguridad es igual. Usted puede decir que lo quiero, pero si no se ocupa, es porque no es tu prioridad. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer viendo todo esto, no? Como decíamos, es muy importante administrar la decisión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un líder intermedio va a administrar consistentemente la decisión tomada por otros más arriba de que hay que mantener comportamiento de liderazgo en seguridad y salud del trabajo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me tengo que ocupar de hacer lo que dice un jefe de arriba que hay que hacer? Me interesa, a algunos puede que les interese, pero aún si les interesa, si no tienen un contexto adecuado y unos escenarios adecuados, no va a ser su prioridad. Para que sea su prioridad, no puede ser por conciencia. Tiene que ser por consecuencia. Y ahí es donde está la diferencia importante. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Qué contexto debe existir para que lo haga? ¿Qué pueden hacer los líderes superiores? ¿Qué pueden hacer los especialistas en seguridad? En este caso, para que eso funcione. ¿Qué se puede hacer? Es obvio que enseñar es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Y eso lo hemos aprendido todos. No porque te enseñan algo, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer si hacerlo tiene unas consecuencias importantes para mí. Si no tiene consecuencias, queda muy aleatorio el que lo haga. Entonces hay que saber diseñar las consecuencias para que esos jefes se ocupen de la seguridad.
Veamos esto. ¿Algunas preguntas? ¿Tenemos bien estructuradas las competencias y los comportamientos que se esperan de cada nivel de gerencia? O sea, les tenemos dicho qué queremos que hagan, que no sea genérico. No es que quiero que te ocupes de la seguridad. Eso no es nada. No, exactamente qué quiero que haga. Tenemos bien definidas las metas de los indicadores que se pretenden alcanzar para la organización, para cada persona. Si los tenemos definidos, lo saben, porque hay veces que está definido y nadie sabe. Alguien se ocupó de escribirlo, que sé cuándo, pero ahí quedó. La gente ni siquiera lo sabe, los que tienen que ejecutar las cosas. Medimos el desempeño de los gerentes, supervisores en relación a la seguridad y salud del trabajo y lo relacionamos con estos dos puntos. ¿Eso está estructurado en la organización? ¿Medimos ese desempeño? ¿O esperamos que se desempeñen bien? Y cuando no se desempeñan bien decimos, es que estos jefes intermedios siempre son el problema para la seguridad. Los de arriba sí, pero los de en medio nunca hacen lo que tienen que hacer. Y nosotros los dirigimos para que lo hagan. Evaluamos su desempeño, se los tenemos bien clarificados, exigimos responsabilidades. Para ese punto 3, tenemos estructurados los escenarios donde se exigirá esa responsabilidad en el sentido de rendición de cuentas y son rutinarias esas rendiciones de cuentas. ¿O esperamos que milagrosamente los jefes hagan lo que tienen que hacer? ¿Por qué hacen lo que tienen que hacer cuando se refiere a producción o servicio? Porque tienen un sistema de control, de seguimiento, monitoreo y exigencia constante arriba de ellos, porque eso es lo que hace la empresa. Y de forma natural tienen ese sistema, claro que se tienen que ocupar, si no se van. En materia de seguridad, si no creamos el sistema, no va a suceder. Yo los reúno a todos ustedes, son los directivos, los supervisores de este lugar, les digo la importancia que es de que se ocupen de la seguridad. Vamos a suponer que soy un supercomunicador y los convenzo. Se van a su trabajo. Una semana después se les olvidó todo lo que les dije. No tiene remedio, porque la vida los va a hacer ocuparse de lo que se tienen que ocupar porque no les queda más remedio. Entonces, el razonamiento es, te tienes que ocupar de la seguridad porque no te queda más remedio. Porque te creé un escenario en el cual te tienes que ocupar. No es si quieres, ojalá además quieras. Bueno, entonces sí sirve la capacitación que di convenciéndolos, ¿no? Porque entonces lo haces y dices, es verdad, esto lo tengo que hacer y tiene toda una justificación atrás que la entendí y me convencieron. Pero si no lo hago me pasa algo malo. Bien, me pasa algo que no deseo que me pase. Y como deseo que me pasen cosas buenas, lo hago porque me están midiendo, porque me están evaluando, porque me están exigiendo con eso. Bueno, ¿qué pueden hacer los líderes superiores frente a este escenario? Los líderes superiores tienen que asegurarse que existan escenarios de rendición de cuentas. Y eso hay que enseñárselo a los líderes superiores. Los líderes superiores tampoco son adivinos. Algunos pueden ser intuitivos, pero tampoco son adivinos, hay que enseñarlo, que tienen que existir escenarios de rendición de cuentas. Tienen que asegurarse de tener información de calidad antes de recibir esa rendición de cuentas. O sea, tienen que saber si el cuento que le están haciendo a sus subordinados es real o no es real. Tienen que preguntar. A mí cada vez que un jefe de arriba me dice, ¿qué más puedo hacer yo por la seguridad? Le digo, empiece por preguntar todo el tiempo. Cuando usted pregunta, usted transmite interés, usted transmite prioridad, usted no pregunta de cualquier cosa, usted pregunta de lo que le interesa. Cuando usted empieza a preguntar por seguridad, nada más que por preguntar, usted está enviando un mensaje importantísimo hacia los de abajo. Esto me importa, ocúpate porque si no en algún momento te voy a tomar fuera de base, como se dice en el béisbol cubano. Los que son costeños saben qué cosa es eso. Tomarte fuera de base es que tú estás separado de la base, te tiran la pelota y te ponen out, te sacan de juego
porque tú no estás pisando el lugar que tienes que pisar. Entonces, cuando el jefe pregunta y pregunta, envía un mensaje que obviamente es lo contrario cuando no preguntan. Cuando no preguntan, están enviando un mensaje, esto yo no lo voy a controlar, haz lo que te dé la gana, más o menos. Debe tener un plan de personalmente ir al terreno cada cierto tiempo para creerle más a lo que le informan. A no decir que lo que le informan está mal, sino que tú vas al terreno para cerciorarte de que efectivamente es verdad lo que te están informando. Y de paso la gente ve que te interese. ¿Qué pueden hacer los especialistas en seguridad? Volvamos a las preguntas anteriores y veamos que donde único los especialistas de seguridad no pueden hacer nada quizás es en exigir responsabilidad como una consecuencia lógica, porque la responsabilidad la tienen que exigir los jefes, no los especialistas en seguridad. Pero la definición de competencia, la definición de responsabilidades, las metas, tener informados a los jefes de eso, medir el desempeño, el sistema para medir el desempeño, los escenarios donde se exigirá la rendición de cuentas, todo eso lo pueden hacer los especialistas en seguridad. Lo deben diseñar los especialistas en seguridad. Y claro, los jefes tienen que aprobarlo. Y ahí está la influencia que hay que tener en los jefes. Pero todo el diseño de eso es de la gente de seguridad. Si eso no existe, es porque la gente de seguridad no lo ha hecho tampoco. ¿Qué más pueden hacer la gente de seguridad? Bueno, asegurarse de los escenarios de rendición de cuentas. Hay que decir, cada qué tiempo se va a revisar la seguridad, cuáles son los indicadores, todo el flujo de indicadores, quién va a hacer, quién los presenta. El error típico, viene una reunión de seguridad y se aparece el de seguridad a decir los resultados de seguridad, los problemas que hay, etcétera, etcétera. Los demás a oír, como si ellos no fueran responsables. No, quítese de adelante del escenario, quédese atrás, que presente cada jefe cuál es el desempeño de su área, que presente cada jefe lo que ha pasado en seguridad y en salud, que diga cuál es lo que ha pasado en las investigaciones de accidentes, las investigaciones de enfermedades, cómo están sus días de ausentismo y qué va a hacer para mejorar eso. Él es el responsable del área, no usted. Usted le suministra los datos. Usted si quiere, prepárele la presentación. Porque usted es una persona de soporte. Prepárele la presentación, pero el que se para a dar la cara ahí a decir lo que está pasando, no es usted. Es el responsable del proceso. ¿En cuántas empresas se hace así hoy? Contadita con los dedos de las manos. La mayoría de las empresas es de seguridad que se cree que se está luciendo y haciendo un buen trabajo. No, está contribuyendo a que el desempeño en seguridad y salud sea malo. Porque no está contribuyendo a que el que se tiene que ocupar se ocupe del asunto. Y repito, para que el que se tiene que ocupar se ocupe del asunto, que es nuestro jefe 360 grados, eso no sale así por inspiración divina. Eso hay que diseñarlo organizacionalmente. Hay que crearle los escenarios, hay que crear los indicadores, hay que crear los planes de ir al terreno. Y hay que ponerle metas a eso. Y hay que decirle, usted tiene que hacer 4 observaciones a la semana. O usted tiene que hacer 3 inspecciones a la semana. Y tiene que reportar las inspecciones. Y usted tiene que pasarse 1 hora hablando con la gente de seguridad a la semana. Por lo menos 1 hora. Pasando de puesto en puesto y preguntándole a este por esto y por esto y por lo otro. Si no se planifica, si no hay un plan, si no hay metas, si no hay indicadores para hacer eso, no lo hacen. Porque la prioridad se va a ir por otro lado y es normal. No es criticable. Lo criticable es que no se le haya armado el escenario para que ejerzan ese liderazgo en seguridad. Porque lo normal es que si no le arman el escenario, repito, se ocupen de otra cosa, donde sí están armados los escenarios, para que se ocupen. Entonces, ahí está también la responsabilidad de nosotros como especialistas, hasta dónde efectivamente logramos hacer eso. Bueno, esto eran algunas de las cosas que queríamos decir. Y bueno, a la orden para cualquier pregunta que tengan, como dicen acá. No sé cómo hacemos,
¿Tienes el...? ¿Hay preguntas? ¿Tú se lo llevas? Sí, señor. Muchas gracias. Muy bonita la conferencia, muy interesante. Ricardo, la pregunta mía es, ¿cuál es el significado de 360 grados en un jefe? Porque no. Que atiendes no a lo los jefes de entiendo. arriba, atiendes a los subordinados de abajo y atiendes a tus colaterales. O sea que es como una esfera, pues. Todos los grados. Tienes que atender a todas las direcciones. Ah, bueno. Bien, me parece, bueno, no captaba bien el concepto. Y la otra observación que yo quería hacer es muy interesante lo que usted recuerda con respecto a involucrar la seguridad en todos los aspectos de la organización, porque definitivamente pienso que un error muy grande en que hemos caído y no hemos podido salir de él es la idea de que la seguridad es del grupo de salud y seguridad en el trabajo y que los demás simplemente le informan y reciben los resultados de lo que ellos hacen, pero la seguridad es algo que es impersonal, que no está involucrado dentro de las realidades del día a día. Y me acuerda mucho lo que usted dijo de una frase que utilizaron hace muchos años en los programas, cuando empezaron los programas de cero accidentes, donde decía muy claramente, las personas contestan lo que les preguntan y los jefes preguntan lo que les interesa. Entonces realmente si a uno le pregunta el jefe, uno sí tiene que preocuparse. Si el jefe no le pregunta, definitivamente esa acción, esa tarea o esa actividad es una tarea secundaria que puede hacerse, no hacerse o dejarse ahí simplemente como una histórico. Absolutamente de acuerdo con sus observaciones, claro que sí. Eso lo decía un viejo programa, yo no sé si esa frase la eliminaron ya de la publicidad que tenían en ese entonces para estos programas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Otra pregunta? Gracias, Carlos Peláez de Procuraduría. ¿Cómo logro que el brigadista, el señor de mantenimiento, se vuelva un líder, se vuelva un jefe de su área y empiece a transmitir ese liderazgo hacia arriba, generando cambios en la organización? No, la pregunta es contraria. ¿Cómo logras que desde arriba logren que esos se ocupen de la seguridad? No es de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba no va a suceder. A ver, no va a suceder es un absolutismo. Puede haber algún lugar donde excepcionalmente suceda, pero lo normal es que sea de arriba hacia abajo. O sea, usted claro que no va a convertir a todo el mundo en líder, porque todo el mundo no va a ser líder. Eso es un idealismo irreal. Líderes van a ser algunos, que además de arriba hacia abajo deben ser identificados y potenciados, aquellos que tienen liderazgo. Pero está claro que una organización que alcance excelencia en desempeño en seguridad y salud es una organización donde cada persona se ocupa más de la seguridad y salud, de lo que normalmente se ocupan las personas. En una empresa usual donde la seguridad y la salud no están priorizadas, nadie habla de seguridad y salud. Cuando viene la capacitación se habla, en algún momento se habla, cuando hay un accidente se habla y ya. Ahí no es normal que entre él y yo, que hablemos de cosas de seguridad. ¿A quién le importa? Nosotros podemos hablar de otras cosas, ¿no? A veces incluso podemos hablar de producción. Y a veces incluso podemos hablar de calidad. Porque te veo haciendo algo que puede echar a perder algo y te llamo la atención y te corrijo. Pero te veo haciendo un comportamiento inseguro y te llamo la atención. No, es un problema tuyo. Eso no es un problema mío. Entonces, ¿cómo hacer que efectivamente llegue a haber interacción en materia de seguridad? Eso lleva a un diseño organizacional para lograrlo. Y parte de arriba. Tiene que ser una decisión de arriba, se sabe cómo se hace, hay varias estrategias para lograrlo, de que se puede implementar. Por ejemplo, la observación de comportamientos, retroalimentación, etcétera, es una de las estrategias más usuales que hace que donde no se hable nunca de seguridad en una organización, de repente todos los días se tenga que hablar obligado, porque yo implementé un sistema que obligaba a hablar. Hasta que con el tiempo eso se vuelve algo rutinario y se empieza a ver normal, con el tiempo. Pero lo que sí está claro es que no se crea de forma espontánea. Tiene que ser diseñado, tiene que ser implementado con intencionalidad.
en seguridad y salud todo tiene que ser intencional. Eso no nace de nuevo sin absolutismo. Puede que a alguien le nazca y puede existir ese raro, porque es un raro, que él solo esté suficientemente motivado para que se ocupe de eso, aunque nadie se ocupe aquí de eso. Pero no es lo normal. Lo normal es que tenga que ser un diseño organizacional de arriba hacia abajo, que logre que efectivamente la gente se ocupe de seguridad. Muchas gracias. Tenemos más preguntas e inquietudes para nuestro expositor. Por acá. No, aquella se está arreglando el pelo, no estaba levantando la mano. Yo quiero también decir que me parece muy razonable lo del liderazgo, porque definitivamente el liderazgo no se puede forzar y me parece que es una cualidad innata. Y eso no, y sin embargo en las organizaciones yo veo eso, que a los supervisores ya no los llaman supervisores sino líderes. Pues eso es una palabra que está muy, muy de moda. Y la otra cosa que veo yo con preocupación en salud y seguridad en el trabajo es que me parece que nos estamos orientando mucho hacia lo que llamamos, vida saludable, en otras palabras, estilos de vida saludable, me perdonan. Y realmente eso nos da una perspectiva muy amplia, pero meternos en estilos de vida saludable implica que a veces tenemos que descuidar las prioridades internas de la organización, por ejemplo, aspectos de seguridad, por estarnos a toda hora preocupando de qué come la gente, que cómo vive, que qué hace, que dónde está, que si hacen yoga, que si hacen relajación, que si meditan, en fin, una cantidad de cosas que pues son importantes, pero que de pronto nos pierden el foco para lo que realmente son los riesgos que nosotros como empresa estamos exponiendo a la gente. Entonces a mí me parece que a veces eso nos desenfoca mucho. Y una observación respetuosa para la organización es que estas maticas que están aquí no nos dejan ver la parte final de las diapositivas. Entonces sería posible que las pusiéramos en una parte donde sigan siendo bonitas. Efectivamente, hay que decir que, a ver, nadie va a decir que es malo estos desarrollos de vida saludable. No son malos, son buenos, estos desarrollos de vida saludable. El tema, claro, está en disminuir la prioridad de otras cosas para darle prioridad a esto. No, esto debiera ser, además de tener toda la prioridad en la parte de seguridad y salud, propiamente dicho. Es relativamente cómodo, porque todos estos programas de vida saludable, etcétera, vuelven a recaer en el Departamento de Seguridad y Salud y son nada más que responsabilidad de ellos. Los demás jefes no tienen que ocuparse de hacer nada por eso, solamente seguir las recomendaciones que alguien en Seguridad y Salud con extremadamente entusiasmo está haciendo para esas cosas, que repito, son buenas. El problema no está en esos programas, el problema está en efectivamente desviar prioridades hacia eso que no generan en realidad mayor compromiso organizacional, como no sea pagarle los salarios y los honorarios a los consultores y a la gente que se ocupen de eso, pero que no es un esfuerzo de la organización, casi nunca, sino que es un esfuerzo de algunas personas y se concentra de nuevo ahí. Esa es la observación. Además de que, bueno, otro tema es qué se vende, ¿no? Porque hoy se vende mucho humo en vez de cosas concretas, ¿no? Todos los temas esos de felicidad, neuro no sé qué cosa, etcétera, que uno llega y dice, bueno, ¿dónde está la evidencia de que esto sirve, no? Como me pasa a mí, a veces me llega, no sé, una vez me llegó un profesional y me dice, mira, yo tengo una empresa, soy una compañía, nosotros somos artistas de teatro, coño, qué bueno. No, pero nos dedicamos a la seguridad. Ah, sí, interesante. No, yo quiero venir aquí a dar clases, de usted me permita dar algunas clases en la especialización de este tema. Digo, bueno, ¿usted qué hace? Yo, nosotros hacemos obras de teatro en las organizaciones. ¿Obras de teatro haciendo qué? No, nosotros representamos accidentes, qué sé cuándo, y con eso aumentamos la sensibilidad de la gente frente a la seguridad. Digo, muy bien, ¿y qué evidencias tiene de que usted lo que hace sirve? ¿Cómo? Sí, usted no dice que aumenta la sensibilidad, o sea, usted por lo menos tiene un experimento que diga que usted estudió la sensibilidad de la gente sin su obra y con su obra, y que cuando terminó la obra,
la gente terminó con más sensibilidad. No sé, ustedes definen lo que es sensibilidad. No sé si es que va a pinchar a alguien a ver si es sensible o no en ese momento. O usted tiene un experimento que diga que antes de su obra la gente tenía un 20% de comportamiento seguro y que usted puso su obra y la gente adquirió tanta conciencia que después de su obra la gente tiene 80% de comportamiento seguro. Y usted tuvo un impacto. Ah, no, eso no tenemos hecho. Entonces tú no tienes hecho nada. Cualquiera se levanta y hace una obra y dice que estoy interviniendo en seguridad. ¿Interviniendo de qué? Lo que hiciste fue una obra. Si no, demuestra, ten evidencia, dime en qué impacta lo que tú estás haciendo. O sea, y el problema no es de los que venden esas cosas. El vendedor siempre va a ser vendedor y va a tratar de vender cualquier cosa. El problema es el que compra. El que compra tiene que saber lo que compra. Si no, lo estafan. Su problema. La última pregunta, que hay más conferencias atrás. Buenos días. Es más un cuestionamiento, ayer lo podíamos ver en la tarde con la doctora Patricia, y es que se ha desdibujado este papel, de pronto se ve o se ha atareado el papel de ser líder, porque, por ejemplo, para los que trabajamos como contratistas de unas empresas, se nos está llenando, nos estamos llenando de trabajo, en que no es ya velar por la salud mental, por la integridad, por los estilos de vida saludable de los trabajadores, tanto en oficina como en campo. Nosotros trabajamos, somos de construcción, sino que también tenemos que garantizar una infinidad de documentos y llene documentos y llene formatos. Entonces, hasta los mismos chicos que ahora son nuestros supervisores están viendo en una situación, venga, o voy y lo cuido para que no cometa actos inseguros y lo capacito, o estoy pendiente de él, o estoy aquí llenando listas de chequeo y formatos diarios, semanales, informes. Entonces, ¿cómo poder sopesar y equilibrar eso para que nosotros, como los supuestos líderes ahora, los que estamos aprendiendo a ser líderes o tenemos un cargo directivo, bajemos esa información y digamos, venga, ¿qué hacemos con los clientes? ¿Cómo le decimos al cliente? Cliente, sí, es importante la norma, estamos muy juiciosos llenando formatos, porque aquí todo lo que está primando es lavémonos las manos con un formato, sin garantizar que sea eso la efectividad o sin garantizar que sea la evidencia de que el chico no se me va a accidentar. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos manejar esa situación? Esa situación es una situación que se está volviendo compleja en casi todas las organizaciones, sobre todo las organizaciones que tienen niveles de riesgo elevados, ¿no? Porque en las organizaciones que tienen niveles de riesgo bajos, ese no es el problema. O sea, eso lo estamos viendo en organizaciones con riesgo 4 y 5 que manejan además muchos contratistas, donde esa es una manifestación de miedo. O sea, el miedo siempre es el peor enemigo de casi todo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo miedo, yo te pido más y más y más y más y más y más, porque estoy resguardándome de que tú cometas un error. Y es lo que pasa con los contratistas. Te pido más y más y más soporte, más y más y más documentación, porque si pasa algo, ese es uno de los argumentos que yo tengo para decir el problema es tuyo. El problema no es mío. Entonces, yo no tengo la solución, para ser sincero, o sea, yo no tengo la solución de cómo crear el balance, pero sí reconozco que el balance empieza por el miedo. Para dirigir, usted tiene que correr riesgo también. O sea, la primera característica de alguien que es exitoso es que es valiente. O sea, el valor garantiza el resto de tus cualidades. Si tú no tienes valor personal, el resto de tus cualidades se van a pique. O sea, tú eres honesto, pero eres cobarde. Vas a ser deshonesto en algún momento porque tu valentía no te lleva a ser consistente con que tú seas honesto, aunque después te arrepientas. ¿Me entiendes? Entonces, está pasando mucho de que se exige y se exige y se exige más documentación como forma de protección, más que como forma de hacer algo efectivo y que tenga... Entonces, la racionalidad lo que dice es que, por supuesto, las organizaciones tienen que volver a estructurar racionalmente cuál es la carga que le van a imponer a los contratistas en materia de seguridad y salud y hasta dónde es razonable que se le impongan y lo dejen trabajar. Porque pasa con todo, pasa con todo. Yo no tengo hoy la solución. Es un problema que no es nuevo. La ISO 45001
se demoró en salir todos los años que se demoró en salir respecto a las otras ISO, porque los empresarios que eran de la ISO decían que el papeleo que generaba era de tal magnitud que no valía la pena meterse en eso al lado de los beneficios que debía dar la norma. Fíjese desde cuándo está advertido el problema. Está advertido desde hace mucho tiempo, no tiene hoy una solución. Es un buen tema de cómo tratar de resolver eso y es un buen tema tratar de estudiarlo, a ver hasta dónde están llegando los excesos en pedir documentación. Prometo ocuparme de eso porque es un buen tema. Agradecemos al profesor y consultor Ricardo Montero Martínez por compartirnos toda su experiencia sobre este tema tan Muchas gracias a importante usted. en las organizaciones. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. Continuamos con la charla abordaje del paciente con tabaquismo. Las personas que desean seguir con esta importante conferencia, los invitamos a salir igualmente para poder registrarse. Los esperamos entonces en 5 minutos. Igualmente a las personas que nos siguen en la transmisión vía streaming, estén muy pendientes y recuerden participar activamente de las charlas. Tenemos un personal humano que está recibiendo continuamente sus mensajes, preguntas y requerimientos. Hola, hola, sí,